Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. En el día de ayer la Fed provocó un verdadero crash en los mercados con el S&P 500 cayendo casi un 3% y el Nasdaq cayendo más de un 3.5%. Así que se puede imaginar que algunas compañías cayeron con muchísima fuerza. Hoy le traigo un video un poco más extenso de lo normal. Vamos a estar analizando muchísimos puntos. En primer lugar vamos a enfocarnos en qué fue lo que dijo la Fed, por qué provocó esta gran caída, qué proyecciones tenemos para las bajadas de intereses para el próximo año y por supuesto cuáles son los sectores que se pueden ver más afectados. Luego vamos a revisar varias compañías que cayeron muchísimo ayer, a ver si tenemos oportunidades de compra o no. Y por supuesto vamos a ver también dos reportes de ganancias de dos compañías que me gustan mucho y que ambas están cayendo más de un 10% luego de estos reportes de ganancias. Al final le traigo varias compañías que estuvimos comprando en el día de ayer. Vamos a estar viendo cuál es nuestra tesis de inversión detrás de estas acciones, cómo están desde el punto de vista técnico y fundamental, cuáles serían las próximas zonas de acumulación. Así que como pueden ver en el día de hoy tenemos muchísimo contenido que revisar. Sin más, vamos a empezar. Vamos a empezar directamente con la reunión de la Fed. Como podemos ver, la bajada fue de 0.25%, que era lo que se esperaba. Ahora la tasa de referencia está en el rango de 4.25 a 4.5, como le comentaba, lo que esperábamos. Sin embargo, Jerome Powell, el chairman de la Fed, sonó mucho más conservador en cuanto a las bajadas para el 2025 y como vemos acá, ahora se espera que bajen apenas dos veces la tasa de intereses en todo el 2025, cuando antes se pensaba que le iban a bajar tres veces, así que solamente se espera que bajen 50 puntos básicos en todo el año. Aquí, si nos vamos a esta gráfica, donde ellos siempre lo dan más o menos cada dos reuniones y es muy interesante, nos dicen las proyecciones de crecimiento económico, desempleo, inflación, tasa de intereses futuras. Vean por acá como ahora se espera que el Producto Interno Bruto en Estados Unidos crezca a un ritmo más alto de lo que se esperaba anteriormente. Por ejemplo, 2024 en su proyección de septiembre se esperaba un crecimiento del 2%, ahora se espera 2.5%. Para el próximo año antes se esperaba 2% también, ahora se espera 2.1%. En cuanto a las tasas de desempleo, se espera menos desempleo para el 2025 y como vemos también se espera que la inflación esté más alta durante el 2025 de lo que se esperaba anteriormente. Antes se esperaba 2.1, ahora se espera que esté en 2.5 y vemos también que donde antes se esperaba que las tasas de intereses de la Fed estuvieran en 3.4, ahora se espera que estén en 3.9 para el 2025, lo que significa 50 puntos básicos, 0.5 más de lo que se esperaba anteriormente. Por eso solamente se esperan dos bajadas de tasas de interés. Esto lo vemos más claro aquí en este diagrama de puntos que ellos siempre nos dan. Cada puntico representa un director de una agencia regional de la Fed y vean cómo la mayoría de ellos concuerdan en que la tasa de referencia para el 2025 esté en los 3.9. Nuevamente solamente dos bajadas con respecto a lo que tenemos ahora mismo. De hecho, si nos vamos aquí a la herramienta CME Fed Watch, fíjense cómo se espera que para diciembre del 2025 la tasa de referencia está en 4.25. Nuevamente apenas en este caso 25 puntos básicos solamente, pero bueno, lo más normal es que bajen 50, pero fíjense como ya los analistas incluso están viendo que solamente van a bajar una sola vez en todo el próximo año. Así que bueno, la cosa no está clara, todo parece indicar que van a bajar 0.50, pero los analistas no desechan que bajen solamente 0.25. Esto por supuesto que no es nada bueno para los mercados. Si quieres saber por qué, miren la gráfica. Solamente tuvimos el sector de acciones de cuidados de la salud enfocados en planes médicos subiendo en el día de ayer, que por cierto nosotros habíamos comprado recientemente United y CVS, y vean cómo el resto del mercado fue una verdadera sangría. Aquí como pueden ver tenemos muchísimas acciones que habían aguantado bastante bien y que finalmente cayeron con fuerza y vamos a estar analizando varias de ellas. Primero quiero, antes de pasar al análisis de acciones individuales, vamos a echarle un vistazo a los principales índices. Vean cómo el S&P 500 rompió la media móvil de 50 periodos. Esto no pasaba desde septiembre. Vean aquí cómo hicimos un amago de romperla, aguantó perfectamente en esta media móvil, pero en el día de ayer sí la rompimos con fuerza. Vamos a ver qué pasa. El RSI y el MACD tienen mucho margen de caída en el caso del S&P 500. Vean cómo el RSI no llega a sobreventa todavía. MACD, histogramas en rojo creciente, cruce bajista. Así que bueno, no me extrañaría que llegáramos a sobreventa dentro de poco. Recuerden que una cosa que siempre hago con el S&P 500 cuando vemos que el RSI está sobrevendido es empezar a actuar con opciones, como por ejemplo la estrategia de Put Credit Spread. Y bueno, es lo que voy a hacer nuevamente si veo que el RSI está en sobreventa. Lo mismo con el Triple Q que sigue al Nasdaq. Este ETF sigue al Nasdaq.
Este se ve un poco más alcista todavía no hemos roto la media móvil de 50 periodos, sí rompimos las de 20 periodos. Hay que decir también que el RSI y el MACD en este caso tienen incluso más margen de caída porque el triple Q, las tecnológicas, estaban más sobrecompradas que el resto del mercado. También hay que notar que el volumen bajista fue muy alto. Así que bueno, vamos a ver el triple Q. Este es otro ETF en que me gusta hacer mucho put credit spread cuando veo que entra en sobreventa, pero por el momento nos queda bastante margen para seguir cayendo. Así que hay que estar atento. No ha pasado nada todavía. No hemos llegado ni a sobreventa en los índices principales. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos ahora a analizar varias compañías que a pesar de que nosotros no compramos, sí están bien interesantes y también vamos a enfocarnos en dos reportes de ganancia que están provocando grandes caídas. Vamos a empezar hablando de Tesla, nuestra principal posición en el portafolio de largo plazo. Y vean cómo se desplomó más de un 8%. En una compañía de 1.41 trillones de capitalización de mercado, esto fue una caída de 100 billones en un solo día, lo cual fue una verdadera locura. Sabíamos que Tesla ya venía muy cara, el fair value está cerca de $40 cuando la acción está en $400. Así que realmente estamos viendo unas valuaciones históricamente muy caras. Si nos vamos acá a los ratios financieros, todavía cotiza a un PER, ratio precio-ganancias, por encima de 110, ratio precio-flujo de caja por encima de 100. Así que la verdad que es una compañía que está muy cara. Si nos vamos acá a las estimaciones de crecimiento, este año 2024 no ha sido bueno para la compañía. El flujo de caja y las ganancias cayeron y los ingresos crecieron apenas un 3%. A partir del próximo año se espera que los ingresos vuelvan a crecer por encima del 10% y también que las ganancias por acción y el flujo de caja aumenten muchísimo. Pero aún así estaríamos pagando un forward per futuro de 80 en el 2028. Con los negocios actuales que tiene Tesla no se justifican para nada las valuaciones actuales. Si incluimos robotaxi, también incluimos el robot autónomo, también el semi, es decir, este camión autónomo que ellos tienen. Tal vez ahí la inteligencia artificial podríamos ver un poco de luz al final del túnel, pero como les comento, con los productos actuales que tiene Tesla, para nada que se justifican las valuaciones actuales. Vemos por acá, y fue algo positivo desde el punto de vista técnico, que la acción encontró perfecto soporte en la media móvil de 8 periodos. Así que la verdad que la tendencia a corto plazo sigue siendo muy alcista. Tesla es una compañía que mínimo tendría que ver en $180 para volver a comprar. Y así que ahora mismo estamos el doble, más del doble del precio que me gustaría verla. Tanto el RSI como el MACD siguen muy sobrecomprados. Así que bueno, por ahora no tenemos compra, pero también hay que decir si usted está en un trade. Aquí está muy alcista todavía, ni siquiera rompió la media móvil de 8 periodos. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, Mercado Libre, Meli, 87 billones de capitalización de mercado, cayendo más de 5% luego del día de ayer. Meli sigue cara. Fíjense que tenemos el fair value en $1.169, un 30% por debajo del precio de las acciones. Por flujo de caja está un 42% por encima de su fair value, que creo que para este tipo de negocios el modelo del discount flow es muy bueno. Así que en términos generales sigue cara. Las evaluaciones tal vez no sean tan exigentes como el caso de Tesla, pero igual estamos pagando un ratio precio-ganancias de 60. Ratio precio-flujo de caja se ve más interesante en 15 y el ratio precio-ventas por encima de 4, que es bastante por encima del sector donde está Meli. El crecimiento ha sido sólido en los últimos 10 años. Financieramente la compañía muy sólida. El retorno sobre capital invertido no es muy alto, pero recuerden que en este tipo de negocios centrado en comercio electrónico los márgenes no son tan altos. Y vemos acá que las expectativas de crecimiento son muy sólidas. Más de 25% de crecimiento anual en ventas, 42% en ganancias por acción y 13-14% en flujo de caja. La realidad es que se está pensando a largo plazo. Meli sí me gustan los números. Es verdad que puede que veamos más caídas porque a corto plazo está cara. Pero como le digo, si nos enfocamos un poco más a largo plazo, yo pienso que ya se ven precios razonables para empezar a hacer compras, aunque sean pequeñas. Lo vamos a ver más claro desde el punto de vista técnico. La tendencia sigue siendo muy alcista. Ya rompimos la media móvil de 200 periodos, así que bueno, ya estamos por debajo de esta media móvil importante. La media móvil de 200 periodos le había dicho que me parecía la primera zona de acumulación y está muy cerca de la segunda zona de acumulación, que es esta línea de tendencia alcista. También hay que decir, el RSI todavía no está sobrevendido, así que tiene margen para seguir cayendo. De todas formas, compras pequeñas por ahora, porque como vimos ahí en el fair value o valor intrínseco, sigue bien cara Mercado Libre. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, NextEra Energy, cayendo más de un 2% y vamos a ver que se está poniendo muy interesante desde el punto de vista técnico y fundamental. NextEra Energy es el principal productor y distribuidor de energía en la Florida y otros estados del sur
de Estados Unidos principalmente. De hecho, es mi proveedor de electricidad. Y vemos por acá que todavía sigue un poquito por encima de su fair value o valor intrínseco, ya que está un 15% por encima de este fair value. Hay que decir también que es una compañía de utilities, que es un sector que sufre mucho si no bajan mucho las tasas de intereses. Vamos a ver la deuda en un momento, y es una compañía que maneja bastante deuda. 145 billones de capitalización de mercado, así que es una compañía bastante grande y da un dividendo muy interesante que lo vamos a estar revisando también. ¿Cómo están las valuaciones? Realmente las valuaciones se empiezan a ver muy interesantes. Ratio precio-ganancias en 20, mucho mejor que su promedio de 5 años que estaba en 43. Vemos por acá que el ratio precio-ventas está un poco alto, 5.52, pero también es un 26% mejor que su promedio de 5 años, y el ratio precio-flujo de caja en 10, mucho mejor que sus promedios históricos. Si nos vamos acá a los estados financieros, fíjense lo que le comentaba de la deuda. Es una compañía con 82.7 billones en deuda a largo plazo, así que es una deuda considerable. Y recuerden que este tipo de compañías tienen que pagar mucho dinero sobre la deuda. Algo positivo es que tiene 186 billones en activos totales, así que bueno, no hay mucho riesgo de que se vaya a la bancarrota, pero sí se está gastando mucho dinero en repago de deuda. De hecho, fíjense que durante los últimos 4 trimestres se ha gastado más de 11 billones en repago de deudas. Esto es lo más preocupante de NextEra Energy, y bueno, si siguen las tasas de interés altas, es una compañía que puede sufrir el próximo año. Si vemos por acá los dividendos, casi 3% ya de dividendos, aumenta mucho el dividendo, el payout ratio no se ve tan alto, así que está bien interesante incluso para un portafolio de dividendos. Y este año 2024 no ha sido bueno para la compañía, pero ya se espera que a partir del próximo año veamos un crecimiento por encima del 7-8% anual en ventas, más de 6-7% en ganancias por acción. El flujo de caja va a seguir negativo, es algo que es relativamente normal en este sector. Pero bueno, vemos que ya las valuaciones se ven muy atractivas y que es una compañía que se espera buen crecimiento en los próximos años. Y algo interesante es que desde el punto de vista técnico está llegando a una zona de soporte, está muy cerca ya de esta zona de los $70 más o menos, 69.30, 69 dólares, que aquí fue un soporte importante en meses anteriores. El RSI ya está sobrevendido en 26 puntos, MACD ya está por debajo de la línea de cero, así que en términos generales, técnica y fundamentalmente ya está en buena zona para empezar a acumular. Como le comentaba, ya la tenemos en el portafolio de largo plazo. Lo que vamos a hacer es, si llega a la zona de los 69, 69.30, empezar a acumular a largo plazo. Vamos a ver ahora dos compañías que también cayeron con fuerza en el día de ayer y además tuvieron reportes de ganancias bastante mediocres, lo cual está provocando fuertes caídas. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos, y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. Siguiente compañía, Lennar Corporation, uno de los dos mayores constructores de casa, de viviendas en los Estados Unidos. Es el constructor de mi última inversión en bienes raíces, así que pueden imaginarse que es un negocio que conozco muy de cerca y a mí personalmente me gusta bastante, pero parece que ya estamos empezando a ver mucha debilidad en este sector. Luego del reporte de ganancias, las acciones están cayendo más de un 9%, por supuesto que vamos a estar revisando el reporte de ganancia. Es una compañía que ya cotiza por debajo de su fair value o valor intrínseco. Por flujo de caja ya se empieza a ver interesante. Es una compañía de casi 40 billones de capitalización de mercado. Si nos vamos a las valuaciones, vamos a ver que a pesar de ser valuaciones muy atractivas, eran valuaciones por encima de su promedio de 5 años. Por ejemplo, el ratio precio-ganancias en 9.92 todavía estaba un 14% por encima de su promedio de 5 años, y el ratio precio-flujo de caja en 9.56 es un 44% por encima de sus promedios históricos. Esta es la principal razón por la cual no me había decidido a invertir en la compañía todavía. El dividendo no es muy alto, 1.37, y vemos acá que se espera que para los próximos años el crecimiento sea sólido, aunque no muy alto. A partir de 2025, crecimiento de más del 7% anual, la ganancia por acción más de 8% anual, y el flujo de caja sí un poco más débil, aunque se espera buena recuperación en 2027-2028. Vemos por acá que el reporte de ganancia no fue bueno, se quedó por debajo en las expectativas en ganancia por acción, se quedó por debajo en las expectativas en earning per share, en ingresos. Vemos también que para el primer trimestre del 2025 bajaron mucho la guía. Anteriormente se esperaba que la compañía tuviera nuevos pedidos, estamos hablando de nuevas casas para entregar de 20.000, y ahora la compañía dijo que esperaba de 17.500 a 18.000. También el precio promedio de ventas de casa, que antes se esperaban de 420.300, ahora se espera de 410.000 a 415.000. Y también se espera que los márgenes bajen.
Así que en términos generales, en ingresos, ganancias, cantidad de entrega de casas y márgenes, se espera por debajo de lo que esperaban los analistas. Así que bueno, se puede imaginar que esto no fue para nada bueno para la acción. Lo vimos ahí en esa caída del 10%. Desde el punto de vista técnico, ya la acción venía muy sobrevendida. De hecho, había corregido más de un 3% en el día de ayer. Ya el RSI en 23 puntos. El MACD hacía muchísimo tiempo que no lo veíamos tan abajo. Bueno, desde la pandemia en el 2020 no veíamos el RSI del ENAR tan sobrevendido. Y vean que rompió un soporte muy importante ahora con esta caída en premercado, los $141, donde había aguantado bastante bien en julio de este año. Ahora mismo los precios tendríamos que irnos a diciembre de 2023, un año atrás, para ver al ENAR cotizando en estos precios. Yo creo que en el caso del ENAR, la clave aquí va a ser empezar a comprar la compañía en sus promedios de 5 años. Si vemos que el PER, que el ratio precio-ganancias ya está en su promedio de 5 años, ahí va a ser la señal de compra. Ratio precio-ventas también en su promedio de 5 años, ahí va a ser señal de compra. Y yo pienso que luego de esta caída que estamos teniendo en premercado ya estaría en zona de compra. Vamos a ver cómo abre, pero yo creo que ahí podríamos tener una entrada para un swing trade de 2-3 años bien interesante. Hay otros constructores de casas que también están interesantes como D.R. Horton, también puede echarle un vistazo, pero con esta caída de Lennar me está empezando a gustar bastante. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Ahora vamos a ver un bloque de acciones que sí estuvimos comprando, así que viene el contenido creo más interesante del video. Primera compañía que le traigo, Restaurant Brand QSR. Recuerden que esta es la dueña de cadenas de restaurantes muy famosos como Burger King, Popeyes, que vende chicken, famoso por su chicken. Y también hay que decir que es una compañía que se espera muy buen crecimiento para los próximos años. La acción corrió más de un 2%, tocó la zona de los $66, que era la zona de compra marcada que teníamos. Si nos vamos al dividendo, da un dividendo del 3.47%, ha aumentado mucho el dividendo en los últimos años y además es una compañía que se espera que las ganancias crezcan a un ritmo de más del 12% anual para los próximos 5 años, es decir que puede mantener un ritmo de crecimiento alto en los dividendos. Si nos vamos también a las evaluaciones, se empieza a ver evaluaciones muy interesantes. El ratio precio-ganancias está en 16, por debajo de su promedio de 5 años. Ratio precio-ventas un 19% mejor que su promedio de 5 años. Y el ratio precio-flujo de caja un 4% mejor que su promedio de 5 años. La compañía ha seguido creciendo en los últimos 10 años. Buen retorno sobre capital invertido. Así que se ve bastante sólida. Desde el punto de vista técnico, vean por acá cómo tocó la zona de los $66, que es un soporte muy importante. Rompió esa zona. Vamos a ver si sigue cayendo, porque la próxima zona de acumulación que tenemos es en los $61. El RSI, el MACD me dice que tiene margen para seguir cayendo, así que no me extrañaría ver más caídas, pero como lo había dicho, zona de $66 era mi zona para empezar a acumular para el portafolio de dividendos. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, Nu Holding, una que hemos estado comprando para el portafolio de trading, 50 billones de capitalización de mercado, cayendo más de un 11% en el día de ayer. En el caso de Nu Holding se empieza a ver muy interesante. En primer lugar, un 64% por debajo de su fair value o valor intrínseco por el modelo de la ganancia por acción. Vemos por acá que cotiza ya a un PER 28, que para una compañía de crecimiento de Nu es un PER muy barato. Y además el ratio precio-ventas en 4.61, nuevamente muy razonable para una compañía con el crecimiento de Nu Holding. Si nos vamos a crecimiento, van a entender por qué. Es una compañía que se espera que crezcan las ventas a un ritmo del 20% anual en los próximos 5 años y la ganancia por acción a un ritmo del 48% anual. Si Nu diera la mitad de este crecimiento que se espera, aún así está muy barata, así que pueden entender por qué estamos comprando. Hay riesgo aquí, por supuesto. Sabemos que el gobierno de Brasil es un desastre lo que está haciendo con el tema fiscal, aumentando el IVA, el impuesto sobre los productos, aumentando también la cantidad de dinero que le cobra a transnacionales que venden productos en Brasil. Así que bueno, no me extrañaría ver más caídas. De todas formas, estos precios 10.40, 10.45 era la siguiente zona de acumulación que teníamos, así que entré un poco más fuerte. Y vemos acá que la siguiente zona de acumulación que tenemos son los 9.67, que fueron los mínimos de los últimos meses. Fueron los precios que vimos aquí en agosto. Así que bueno, échenle un vistazo a esta compañía que hay un poco más de riesgo. Tenemos no solamente que es una compañía de un sector que es muy volátil como el sector bancario, sino que además es una compañía brasileña. Así que bueno, por eso estamos viendo yo creo precios tan atractivos. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, Pexi, una de las más interesantes que veo ahora mismo en la bolsa, 31% por debajo de su fair value o valor intrínseco, rompiendo la zona de los $155, 211 billones de capitalización de mercado y dando un dividendo altísimo. Las valuaciones históricamente baratas, PER 22, cuando su promedio histórico está en casi 28.
ratio precio-ventas un 18% por debajo de su promedio de 5 años, ratio precio-flujo de caja un 11% por debajo de su promedio de 5 años. Si nos vamos al dividendo, 3.45% de dividendo, ha duplicado el dividendo en los últimos 10 años. Las estimaciones de crecimiento muy sólido, 3-4% de crecimiento anual en ventas, casi 10% en ganancias por acción y más de 11% en flujo de caja. La compramos para todos los portafolios, largo plazo, trading y dividendos, así que se pueden imaginar que me gusta a corto, mediano y largo plazo. Y vean acá que tenemos que remontarnos a 2022, marzo del 2022, para ver a Pepsi con unos precios tan interesantes. Me parece que son zonas de acumulación muy atractivas. Fíjense que en estos años los ingresos crecieron 8 y 6% respectivamente el 2022-2023. Las ganancias aumentaron un 16 y un 2% y las ganancias por acción un 17 y un 2% respectivamente. Además, la compañía recompró acciones. Es decir, estamos viendo mismo precio del 2022 con una compañía que tiene mucho más ingresos y muchas más ganancias que hace 2 años. El flujo de caja ha estado un poco más débil, pero aún así es muy superior a lo que generaba en el 2022. Por eso le digo que me parece que esta es una de las compras más claras que tenemos ahora mismo en la bolsa de valores. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Siguiente compañía, una del sector de real estate. American Tower Corporation cayendo más de un 4%. Habíamos hablado hace poco que el sector de utilities, donde estaba Nexera Energy, sufre mucho con tasas de intereses altas, pues American Tower Corporation sufre mucho también porque los rates, las compañías de real estate manejan mucha deuda y por supuesto que tienen que pagar más intereses sobre la deuda con tasas de intereses altas. American Tower Corporation, compramos para el portafolio de largo plazo y también para dividendos, es uno de los rates más grandes, 86 billones de capitalización de mercado. Ya se ve un 4% por debajo de su fair value o valor intrínseco por flujo de caja. Vemos acá que es una compañía que tiende a cotizar con valuaciones más altas porque las expectativas de crecimiento son más altas que el resto del sector. Se esperan que los ingresos aumenten a más de 3% anual. Las ganancias por acción no nos dicen mucho, pero aún así se espera que aumenten un 20% anual. Y el flujo de caja que aumente a un ritmo del 10% anual en los próximos 5 años. Da un dividendo además del 3.55%, excelente. Y vean que desde el punto de vista técnico rompió esta línea de tendencia alcista que había respetado bastante bien. El RSI muy sobrevendido, ahora mismo está en 23 puntos, así que imagínense el nivel de sobreventa que tenemos. Hacía mucho tiempo que no lo habíamos tan sobrevendida, aunque el MACD me dice que puede seguir cayendo. ¿Cuál es la próxima zona interesante de soporte? Toda esta zona de los $180 ha sido un soporte muy importante en el pasado. Vamos a ver, yo creo que ahí en esa zona de los $180 podríamos volver a reforzar en American Tower Corporation. Vamos a pasar a la siguiente compañía. Siguiente compañía, Adobe, una que hemos estado acumulando poco a poco para el portafolio de largo plazo, pero vemos acá que ahora cada vez se pone más interesante, cayendo un 3%, ahora mismo un 11.9% por encima de su fair value o valor intrínseco, tiene margen para caer un poco más, casi 200 billones de capitalización de mercado. Las valuaciones son históricamente atractivas, el PER, ratio precio-ganancia, en 35, un 24% mejor que su promedio de 5 años. Y además de eso vemos que el ratio precio-ventas está un 36% mejor que su promedio de 5 años y el ratio precio-flujo de caja un 13% mejor que su promedio de 5 años. Financieramente la compañía es una de las mejores de la bolsa, mucho más activos que pasivos, mucho más activos que deuda, muy buen crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja, retorno sobre capital invertido de más del 18%. Estimaciones de crecimiento, más de 9% en ingresos, más de 15% de ganancias por acción y más de 16% en flujo de caja. El forward PER de la compañía, es decir, el PER que se espera para el próximo año, es un PER 27, muy atractivo. Por eso, bueno, hemos estado aprovechando para acumular. Está muy cerca de la zona que tengo para empezar a acumular también para el portafolio de trading, que es la zona de los $433. El RSI ahora mismo está muy sobrevendido en 27. Así que, bueno, técnica y fundamentalmente estamos en muy buena zona de compra. Algo que me llama la atención, estos son los promedios históricos de la compañía. Por ejemplo, el PER, el ratio precio-ganancias en los últimos años, solamente durante la gran caída del 2022 lo vimos tan atractivo. El ratio precio-ventas ya estamos prácticamente a niveles del 2022 y el ratio precio-flujo de caja nuevamente desde el 2020, solamente durante la gran caída del 2022 lo vimos más interesante.
Así que creo que estamos en precios históricamente muy atractivos en Adobe y por eso me he estado acumulando para largo plazo. Vamos a ver la siguiente compañía. Siguiente compañía, Waste Management. Hace rato que le estábamos dando seguimiento porque cada vez se veía más interesante. 82 billones de capitalización de mercado dedicada al sector de recolección y tratamiento de basura. Cayeron las acciones casi un 2% y ya están muy cerca de su fair value por ganancias por acción y ya se ven a buen precio según el modelo del Discount Cash Flow, que creo que para esta compañía es el mejor modelo sin duda. Las valuaciones, vemos acá que el ratio precio-ganancias está un 3% mejor que su promedio de 5 años. El resto de las métricas de evaluación, Price to Book, Price to Sell y Price to Cash Flow, están un poquito altos históricamente hablando, por eso no todavía he comprado para trading, pero me parece que para largo plazo ya son precios muy atractivos. Buen crecimiento en los últimos años, financieramente muy sólida, buen retorno sobre capital invertido, el dividendo no es muy alto, aunque lo han duplicado en los últimos 10 años, y el crecimiento esperado es un crecimiento muy sólido, más de 8% de crecimiento anual en ventas, más de 13% de las ganancias por acción y más de 20% de flujo de caja. Así que bueno, pensando a largo plazo, una de mis compañías preferidas, el RSI además en 25 puntos, por debajo de 25 puntos, y el MACD rompió la línea de 0, rompió la acción, la media móvil de 200 periodos. Próxima zona, la zona de los $200. Ahí si llega vamos a estar acumulando más. Ahí tenemos soportes importantes desde el punto de vista técnico. Así que bueno, cada vez se ve más interesante esta compañía. Es verdad que tiene margen de caída si nos vamos a las valuaciones históricas. Fíjense, por ejemplo, que el ratio precio-ganancias durante 2022-2023 lo vimos más bajo. Ratio precio-ventas también durante 2022-2023 estuvo más bajo, pero bueno, ya son valuaciones históricamente atractivas para empezar a acumular. Vamos a pasar a la última compañía. Y cerramos con mi principal posición en el portafolio de trading, la cual es Realty Income, un REIT. Vimos ahí en American Tower Corporation que sufre mucho si las tasas de interés se mantienen altas y cayeron más de 3% las acciones. Podemos ver que en el caso de esta compañía hace mucho tiempo que se ve muy atractiva por flujo de caja, 46 billones de capitalización de mercado, es una compañía muy grande del sector. Las valuaciones ya se ven históricamente atractivas, todas por debajo de su promedio de 5 años y dando un dividendo de casi el 6%. Así que imagínense, ya usted solamente por tener esta acción va a recibir un 6% anual de rendimiento y paga dividendos mensuales. De hecho, el nombre de la compañía dice su eslogan que es la compañía de dividendos mensuales de la bolsa, así que tienen una reputación muy importante. Además, se espera que crezcan un ritmo de más del 10% de los ingresos para los próximos 5 años, más de 8% de las ganancias por acción y casi 10% de flujo de caja. Si nos vamos al punto de vista técnico, ya la acción está en sobreventa, RSI en 22 puntos, MACD muy sobrevendido. Yo diría que aquí tenemos una zona clave que es la zona de los $51. Aquí tuvimos soportes muy importantes en meses anteriores. Creo que ahí voy a empezar a acumular un poquito más para el portafolio de trading. No me importaría llevar esta compañía a un 20% de portafolio, porque bueno, si llega a esos precios ya voy a estar recibiendo un dividendo de más del 6%. Es una compañía muy segura, un negocio muy estable y que me da un ingreso fijo. Si aparte de eso le sumamos que le hago cover call, estrategia para generar ingresos pasivos, le puedo estar sacando perfectamente un 10% de rendimiento solamente entre dividendos y opciones. Así que bueno, esta es de mis compañías preferidas. A estos precios creo que está extremadamente atractiva. Vamos a pasar al cierre del video. Como vimos en el video de amigos, día muy bajista en la bolsa el día de ayer. Tuvimos los índices principales, el S&P 500 y el Nasdaq corrigiendo con fuerza, aunque también vimos que ambos tienen potencial para seguir bajando bastante más. Vimos algunas compañías que a pesar de que no compramos, se empiezan a ver a precios muy interesantes. Fue el caso, por ejemplo, de Tesla tocando la media móvil de 8 periodos para un trade de corto plazo. Mercado Libre rompiendo la media móvil de 200 periodos. Habría que esperarlo un poquito más abajo tal vez. Nexera Energy está muy interesante ya para empezar a acumular a largo plazo. Y vimos dos compañías que tuvieron reportes de ganancia bastante malos. Micron Technology le esperamos en $85 y Lennar tal vez esperar que caiga un poquito más a sus valuaciones promedio de 5 años, que realmente se ven interesantes, pero tienen potencial para seguir bajando. Otras que ya estamos comprando, Pepsi, QSR, American Tower Corporation, Adobe, Waste Management, Realty Income y Nu Holding. Creo que todas están a precios históricamente interesantes y ahí aprovechamos para comprar tanto para el portafolio de trading largo plazo como dividendos. Recuerde que todo el contenido que vemos en el canal es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta este tipo de contenido, se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondo 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like,
que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Smart Investor Tool que utilizamos hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace les dejo nuestra membresía donde tenemos más de 40 clases de cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, comparto las compras y ventas para los portafolios y mucho más contenido exclusivo para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.